en el Evangelio de Lucas, en el último capítulo, el capítulo 24, desde el versículo 46. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, desde el versículo 46. Así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Entonces él los llevó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que al bendecirlos se fue de ellos, y era llevado arriba al cielo. Después de haberle adorado, ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo, y se hallaban continuamente en el templo, bendiciendo a Dios. Si continuamos la lectura en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice así, Hechos 1, 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, pues vamos a escuchar la palabra de Dios. Voy a pedirle a Iñaki, por favor, que pase aquí delante, y le voy a explicar que tenemos la costumbre, hemos imitado a los hermanos de la Bonanova, que siempre oran por el predicador. Y nos pareció que era muy edificante y muy sabio hacerlo así, para que sea el Señor, por su Espíritu, el que habla a través de cada uno de los predicadores que tengamos aquí en la iglesia. Así que vamos a orar por Iñaki. Señor y Padre, gracias por la presencia hoy de nuestro querido hermano Iñaki con nosotros. Señor, te pedimos que tú bendigas su ministerio en San Boi, en el Hospital Evangélico, en el ICE, allí donde Él te sirve, Señor, que Él lo haga para tu gloria y lleno de tu Espíritu. Gracias, Señor, por la alegría de tenerlo hoy aquí con nosotros. Pedimos que le bendigas, que bendigas tu palabra en sus labios y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Transmitiros un saludo de la Iglesia Betel en Sant Boi de Llobregat, y un saludo también de mi esposa, que hoy no ha podido venir. Sé que tiene aquí algunos amigos y no sé si todos sabéis que está en estado. Esperamos gemelos, está de 4 meses y se encontraba un tanto cansada, y ella ha preferido y yo también hemos preferido que descanse un poco. Muy bien. Transmitidos estos saludos, también me tomo la licencia de saludar a la iglesia de Betel, Sant Boi Betel, en vuestro nombre el domingo que viene. ¿Verdad que sí? Muy bien. Voy a comenzar contando una historia que sucedió, se cree más o menos, en el año 203 después de Cristo. Si alguno quiere en su casa repasar esta historia, la podéis buscar en internet. Ponéis martirio de Perpetua y felicidad y seguramente la encontraréis, casi seguro, en alguna página web católica. Pero bueno, es una historia muy famosa. Perpetua y felicidad son los nombres de 2 mujeres. Fueron arrestadas 5 personas, se llamaban Perpetua, Felicidad, Revocato, Saturnino y Secundo. Débora y yo hemos leído esto, a ver los nombres que ponemos a nuestros hijos. Yo estoy con Revocato y Débora está con Saturnino y no nos acabamos de poner de acuerdo. Eran 4 adolescentes, en realidad Perpetua era una persona ya casada, era una mujer ya casada, y 4 adolescentes que eran, según la manera de nombrarles de la época, catecúmenos, es decir, personas que estaban haciendo el discipulado para el bautismo. Gobernaba entonces el emperador Septimio Severo, que hacía honor a su nombre. Él en un momento dado decidió que para tener un imperio unificado, él había llegado al poder después de una larga guerra civil, y decidió que para tener un imperio unificado y bien controlado, lo que necesitaba es una religión. Por lo tanto, todas las demás religiones, especialmente el cristianismo, que ya
había crecido un tanto en esos 200 años, le estorbaban. Prohibió radicalmente la conversión al cristianismo y produjo una época de gran persecución. Nosotros pensamos que los primeros 300 años fueron de persecución continua. En realidad no fue exactamente así. De vez en cuando había un emperador que despertaba y decidía recrudecer esa persecución. Después venía una época de relativa tranquilidad, o a lo mejor era un gobernador de una provincia el que tomaba aquella decisión. Entonces, digamos, la Iglesia estaba en una situación más bien de ilegalidad, y en cualquier momento, si a alguien se le cruzaban los cables, como decimos hoy, podía perseguir a la Iglesia. Este fue el caso de Septimio Severo. En cierto modo no se equivocaba. Para controlar a la gente le venía muy bien que la gente tuviera una sola religión. Controlando a los pontífices, que es como se llamaban los sacerdotes paganos, controlando a los pontífices, controlabas lo que pensaba el pueblo. Desde la lógica del poder, su idea era impecable. Como fue así la cosa, pues acabó deteniendo y martirizando a mucha gente. Se dice que en aquel momento estaban Perpetua y Felicidad, y se le preguntó a Perpetua, esto lo cuenta, perdón, se le preguntó a Felicidad, el relato está puesto en boca de la otra mujer, de Perpetua, si no quería renegar del cristianismo. Su padre era pagano y le propuso a Felicidad que volviera a ser ella pagana. Según nos cuenta su amiga, o su hermana en la fe, ella dijo que de igual modo que cada cosa tiene su nombre y que es inútil intentar cambiárselo, ella tenía el nombre de cristiana y no podía cambiárselo. La historia se complica un poco más. Perpetua está embarazada. Ella quiere ser mártir, quiere dar testimonio y está dispuesta a asumirlo. Le preocupa, nos dice el relato, que el hecho de que esté embarazada haga que la indulten. El proceso es muy largo, dura un año, quizás trataban de obligarles a convertirse al paganismo. El proceso fue bastante lento y lo cierto es que tuvo la oportunidad de tener a su hijo, de dejarlo en manos de una mujer cristiana y de morir martirizada. En un momento dado, en el momento del parto, los que están asistiendo a ese parto, oyéndola gritar, le dicen: bueno, si no puedes soportar este dolor, ¿cómo crees que vas a soportar el martirio? Perpetua dice lo siguiente: ahora soy yo la que padezco lo que padezco, mas allí habrá otro en mí que padecerá por mí, pues también yo he de padecer por él. Habrá otro en mí que padecerá por mí, porque yo he de padecer por él. El relato resulta impresionante y hasta un poco desconcertante. Se dice que en un momento el verdugo no se atreve a matar a Perpetua y Perpetua le coge la espada y la pone, digamos, en dirección hacia su propio cuello. Se habla incluso de su arrojo y de su valor en medio de esas circunstancias. Claro, es un relato que nos desconcierta un poco. No dejamos de preguntarnos, bueno, ¿será de verdad? O sea, ¿no estará un poco exagerado? En cierto modo, puede ser que haya sido explicado con un poco de entusiasmo, pero el relato tiene un valor muy importante, que fue escrito en aquel momento. No se escribió 200 años después. 200 años después todo podía exagerarse, 200 años después el cristianismo no era perseguido y todo se hubiera podido explicar de casi cualquier manera. Se escribió en aquel momento, por testigos presenciales de aquel hecho. Probablemente se escribió con mucho entusiasmo, pero en cualquier caso no dejamos de preguntarnos, bueno, a ver, ¿alguien puede ser feliz desprendiéndose de su hijo? ¿Alguien puede ser feliz sabiendo que va a morir? Nosotros, o al menos yo, me conformaría con mantener la entereza, ¿no? Es decir, si sé que voy a ser ejecutado por dar testimonio de Jesús, me conformaría con estar tranquilo, no ya con ser feliz, cosa que dudo que pudiera conseguir, pero sí con mantener la entereza de un buen testimonio. Es más, el relato nos hace pensar muchas cosas, pero vuelvo a insistir, lo curioso de esta historia es que se escribió en aquel momento, por personas que eran conscientes de que les podía pasar exactamente lo mismo que les pasó a estas 5 personas. Muy bien, si queréis saber más sobre este relato, insisto, es fácil de encontrar en Internet. Pero bueno,
El caso es que el relato me ayuda a poner en perspectiva todo lo que estamos diciendo sobre la misión. Lo que voy a hacer hoy va a ser leer varios textos bíblicos. Si tú eres de los que están acostumbrados a seguir el sermón con tu propia Biblia, hoy puede ser un poco incómodo porque hay 13 pasajes bíblicos aquí, incluidos los 2 que ha leído José Luis. Pero he tratado de resumir aquellos pasajes que hablan de la comunidad de la Iglesia como una comunidad de testigos. Nos ponen en camino para reflexionar sobre la misión sobre la que reflexionaba la última canción del grupo de alabanza. Parece que nos hemos puesto de acuerdo, pero en realidad no ha sido así. Ha sido una elección vuestra y yo diría que bastante oportuna. Claro, la primera pregunta es, ¿de dónde surge la idea de decir que el pueblo de Dios es una comunidad de testigos? No surge del Nuevo Testamento, es más antigua. Y esto es muy interesante. ¿Cuál es el origen de esta imagen? En el libro de Isaías, entre los capítulos 40 y 55, hay una serie de pasajes, una serie de poemas conocidos como los cantos del siervo sufriente. El que conocemos todos es el de Isaías 53, donde está ese pasaje donde dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero hay varios poemas preciosos de leer, textos muy bonitos, textos sobre los que se puede reflexionar, textos que consideraríamos muy actuales, muy vivos, muy profundos y muy vitales. En uno de esos textos, en Isaías 43, insisto, si eres de los que siguen los sermones con tu Biblia, quizás hoy es un día que puedes descansar. Isaías 43, versículo 8, encontramos esta imagen del testimonio. Hasta este pasaje, la palabra testigo suele aplicarse con un sentido judicial. Tú lees la ley del Antiguo Testamento y te dice: no admitas una acusación contra alguien si no es por boca de 2 o 3 testigos. Tiene este carácter judicial, pero no tiene ese carácter espiritual que nosotros le vamos a dar hoy en esta predicación. En Isaías 43, versículo 8, encontramos el siguiente pasaje. Son palabras de Dios. Dice: haced venir a mi pueblo, que tiene ojos, pero está ciego, y tiene oídos, pero está sordo. Reúnanse todos los pueblos, júntense todas las naciones. ¿Quién de entre ellas había predicho esto? ¿O había anunciado sucesos pasados? Que presenten testigos y prueben tener razón, para que se oiga y se diga que es la verdad. El Señor afirma: vosotros sois mis testigos, mis siervos, que yo elegí para que conozcáis y confiéis en mí y entendáis quién soy. Antes de mí no ha existido ningún Dios, ni habrá ninguno después de mí. Solo yo soy el Señor. Fuera de mí nadie puede salvar. El Señor afirma: yo lo anuncié y lo proclamé. Yo os he salvado. No lo hizo un Dios extraño, y vosotros sois mis testigos. Desde siempre yo soy Dios. Nadie puede liberar de mi poder. Nadie puede hacer lo que yo hago. Es decir, es un poema donde se hace una especie de juicio universal en el poema. Se dice que vengan las naciones, que traigan sus testigos, vosotros vais a ser mis testigos. Vosotros vais a explicar quién soy yo y qué es lo que yo he hecho por vosotros. Esta es un poco la escena que se está ambientando en este poema. Isaías 44:8 dice: pero ánimo, no tengáis miedo. Yo así lo dije y lo anuncié desde hace mucho, y vosotros sois mis testigos. ¿Hay acaso otro Dios fuera de mí? No hay refugio, no conozco ninguno. Es decir, lo que se está diciendo es muy claro. El pueblo de Dios es testigo de la salvación de Dios. Es testigo del cuidado, del cariño y de la ternura con que Dios los trata. Lo dice el profeta Isaías en un momento bastante crítico de la historia de Israel. Lo dice en un momento en que el pueblo de Israel está literalmente amenazado de desaparecer. Y en medio de esas circunstancias dice: yo sigo teniendo misericordia de todos vosotros. Estos son los famosos cantos del siervo. Nos hacen pensar en pasajes anteriores. Nos hacen pensar en Abraham,
cuando se le dice, esto es Génesis 12, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Es decir, el proyecto de Dios siempre ha sido el mismo. Hay un pueblo que es elegido por Dios, al que se le ofrece la salvación y la misericordia de Dios. Y este pueblo es testigo ante el resto del mundo, ante el resto de las naciones. Este pueblo da testimonio, se convierte así en una comunidad de testigos. Bien es cierto que los cantos del siervo se han interpretado de dos maneras, y vamos a permitir que esa ambigüedad siga con nosotros. Hay quien dice que ese siervo sufriente es la comunidad, en aquel momento, de judíos que siguen siendo fieles a Dios. Es decir, la situación es esta. Está el imperio babilonio, Israel está a punto de desaparecer bajo este imperio. Evidentemente, el razonamiento de los extranjeros, de los babilonios, es muy simple. Nuestro Dios es mejor que el vuestro y por eso os hemos ganado en la batalla. Este era su razonamiento. Y en la época este razonamiento era contundente. Es muy posible que muchos judíos se pasasen de Dios, se cambiasen de bando, asumieran que Jehová no era un Dios poderoso. Posiblemente esto sucedió. Muchos judíos habían actuado de una manera corrupta, insolidaria, idólatra, y habían, digamos, degradado la vida del pueblo de Dios. Muchos de los judíos poderosos, tanto en la familia de los príncipes como en las familias de los sacerdotes, habían actuado así. Quedaba un pequeño grupo de personas que seguía queriendo ser fiel a Dios y al pacto que habían hecho con Dios. Ese pequeño grupo puede ser el siervo sufriente. Así se entendía en la época. Ahora bien, sabemos que Jesús se apropió, y los evangelistas y muchos autores del Nuevo Testamento, se apropió estas profecías para sí mismo. Él era el siervo sufriente. Y esto es muy interesante. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con una palabra griega para la expresión testigo. Esta palabra es martús. Sabéis que el verbo dar testimonio sería martureo. Claro, de aquí salen dos significados para nosotros. A veces hablamos sencillamente de testigo o de testimonio, pero la palabra mártir ha pasado literalmente al latín y del latín ha pasado al catalán y al castellano. Es decir, el martirio es morir por dar testimonio de Jesús, morir por ser cristiano. En cualquier caso, podemos ver que Jesús, de alguna manera, cumple los dos aspectos. Es testigo de la misericordia de Dios y muere por su testimonio. Al mismo tiempo, su muerte será salvación para todo aquel que crea. Pero de alguna manera, este concepto doble está allí. En el libro del Apocalipsis, por ejemplo, en 2 ocasiones, Jesús es llamado el testigo fiel. En 2 ocasiones. Y en 6 ocasiones, los relatos y las profecías de Apocalipsis son llamados el testimonio de Jesús. Se habla de él como de un cordero inmolado, en fin, se habla de su martirio, se habla de su testimonio y se recuerda quién es la persona de Jesús. En medio de estas circunstancias podemos encontrar, por ejemplo, el relato del capítulo 1 de Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 4 dice: Juan a las 7 iglesias de la provincia de Asia. Recibid gracia y paz de parte del que es, del que era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y también de parte de Jesucristo, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Cristo nos ama y nos ha librado de nuestros pecados, derramando su sangre, y ha hecho de nosotros un reino. Nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Amén. Muy bien, hay algo en común entre las 3 escenas que hemos leído. Hemos leído un pasaje de Isaías, antes os he leído el martirio de 2 mujeres, bueno, de 5 personas, pero que se conoce como el martirio de perpetua y felicidad, y ahora os leo un pasaje del Apocalipsis. Hay algo en común en los 3 textos, y es la idea de persecución. Es decir, Isaías nos habla de un tiempo justo cuando la destrucción del templo de Jerusalén. El Apocalipsis puede estar ambientado en el año 90 y algo después de Cristo, y el martirio de perpetua y felicidad pueden estar en el año 200. En esos pasajes
De alguna manera lo que está claro es que el que triunfa por encima de la persecución es Dios. Su pueblo es fiel, su pueblo será bendecido por Dios, pero eso no quiere decir que su pueblo no sufra dando testimonio por la fe en la que cree. De una o de otra manera, la idea del sufrimiento está presente en todo el Nuevo Testamento. Casi todos los libros del Nuevo Testamento o se escribieron cuando la Iglesia era perseguida o se escribieron cuando estaba a punto de ser perseguida, y se advierte constantemente sobre esta situación. Fijaros en Juan capítulo 15, versículo 20. Dice así: acordaos de lo que os dije, ningún sirviente es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de la vuestra. En resumen, que seguir al resucitado es seguir al crucificado. Debemos tenerlo presente. Seguir al resucitado es seguir al crucificado. Mateo, capítulo 10, versículo 16, dice: ved, estamos hablando, por cierto, entre paréntesis, del envío de los 12 a predicar. Hay un momento en que Jesús los envía por diferentes aldeas de Galilea y les da la siguiente instrucción: ved que os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. Tened cuidado, porque os entregarán a las autoridades, os golpearán en las sinagogas y hasta os conducirán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podréis dar testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando os entreguen a las autoridades, no os preocupéis por lo que habéis de decir o por cómo decirlo, porque en aquel momento os dará Dios las palabras. No seréis vosotros quienes habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos, y los padres a sus hijos, y los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Todo el mundo os odiará por causa mía, pero el que permanezca firme hasta el fin será salvo. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, pues os aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes de que hayáis recorrido todas las ciudades de Israel. Ningún discípulo es más que su maestro y ningún criado es más que su amo. El discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro y el criado como su amo. Si al jefe de la casa le llaman Belcebú, ¿cómo llamarán a los miembros de su familia? El pasaje resulta incluso sorprendente. Es decir, lo que aquí se está diciendo va mucho más allá de esa misión que emprendieron los 12. Los 12 estuvieron un tiempo indeterminado, pero nos suponemos que unos meses como mucho, en el más largo de las hipótesis, ¿no? Es decir, estuvieron un tiempo indeterminado predicando de Jesús, sin Jesús, enviados por Jesús, y luego volvieron y les relataron su propia experiencia. En esos meses no fueron perseguidos. Pudieron ser rechazados en algunas aldeas, pero no llegaron a vivir todo esto que Jesús está diciendo. Es evidente que el pasaje es un pasaje que se dijo para hablar más allá de aquel momento, para hablar de la posible experiencia de la Iglesia. Yo diría de la más que posible experiencia de la Iglesia, de la idea y del peligro de que el hecho de dar testimonio conduzca a la Iglesia al martirio, en el doble significado de la palabra. Varias ideas aparecen en el pasaje. La primera es la idea de urgencia. Si en una aldea os rechazan, id a otra, porque es que no hay tiempo, prácticamente. La idea de testimonio. Tienen que hablar de Jesús, tienen que hablar de Jesús al que han visto hacer milagros. Es más, tienen que testificar, tienen que sanar, tienen que hacer una serie de cosas que Jesús mismo ha hecho. La idea de rechazo y la idea de persecución. Evidentemente no son ideas agradables para nosotros. Es más, nos preguntamos si tienen que ver con nosotros. Es decir, la idea de que nos persigan hoy en día se nos hace un poco extraña, ¿no? Imaginamos que estamos en una situación política relativamente estable, o al menos era estable hasta el año 2008, que nos parecía que todo iba bien, y no nos imaginábamos la idea de persecución. A ver, yo no tengo una bola de cristal, tengo la palabra de Dios, pero no una bola de cristal, no sé cuánto durará esta situación, pero lo cierto es que la Iglesia siempre ha vivido en una situación de precariedad.
de urgencia y de situación de provisionalidad. En cualquier caso, sí debemos asumir una cosa. Si no vamos a ser perseguidos, os aseguro que no vamos a ser la gente más popular del mundo. Es decir, no vamos a ser famosos por nuestras creencias. Y vamos a tener siempre esa sensación de nadar a contracorriente. De que si tú enciendes la televisión o escuchas un medio de comunicación, vas a escuchar cosas que hieren tu sensibilidad. Y vas a escuchar que las personas a tu alrededor se ríen de aquellas cosas que tú estimas, de aquellas cosas que tú crees. Y debes estar dispuesto a asumirlo, ¿eh? Debes estar dispuesto a asumirlo, porque esto es así. En cualquier caso, os advierto que nuestra popularidad no es muy grande. Hace unos meses, Débora y yo estábamos intentando adoptar. Fuimos al Institut Català d'Adopció i Acollida, estuvimos allí, presentamos los papeles. Obviamente, mi profesión me delata. Es decir, cuando yo presento una documentación, dice que soy pastor evangélico. Muy bien. La psicóloga que tenía que examinarnos para decidir si éramos aptos o no aptos como padre, me llegó a preguntar en qué religión iba a educar a mi hijo. Claro, la pregunta me sentó bastante mal. La respuesta correcta es: no tengo ni la más mínima obligación de contestar a esto. La Constitución y el Estatut me amparan. Claro que en aquel momento decidí tragarme el orgullo y hacer un discurso sobre la tolerancia, porque era la única manera de salir vivo de esa entrevista. Todo lo demás hubiera sido buscarme problemas. Es decir, a ver, no somos populares, asumámoslos. Es decir, está bien que busquemos inculturarnos, busquemos estar abiertos, busquemos estar presentes en los medios de comunicación. Todo eso está bien. Pero si defiendes los valores de Jesús, nunca vas a estar en el bando más popular. Y debes de ser completamente consciente de ello. Yo diría que incluso, siguiendo los textos bíblicos, debes estar atento porque la Iglesia puede ser perseguida en cualquier momento. Insisto, yo mismo no me lo creo, lo reconozco, me parece que vivo en una situación políticamente bastante estable, pero la realidad, y 20 siglos de historia así lo demuestran, es que el cristianismo ha sufrido persecuciones en muchas ocasiones. En cualquier caso, todo esto da sentido a nuestra vida y a nuestra fe y a nuestra manera de dar testimonio. Nos dice de qué manera podemos ser testigos y cuáles pueden ser las consecuencias de nuestro testimonio. En cualquier caso, al final del Evangelio de Lucas, el texto que nos ha leído José Luis, con su permiso lo voy a volver a leer, es un texto que nos hace reflexionar sobre la misión que Jesús nos ha encomendado. Jesús ha resucitado y dice lo siguiente a sus discípulos: está escrito que el Mesías tenía que morir y que resucitaría al tercer día, y que en su nombre, comenzando desde Jerusalén, hay que anunciar a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él les perdone sus pecados. La Reina Valera, estoy leyendo otra traducción, la Reina Valera dice que se arrepientan para perdón de los pecados. Vosotros sois testigos de estas cosas, y yo enviaré sobre vosotros lo que mi Padre prometió, pero vosotros quedaos aquí en Jerusalén hasta que recibáis el poder que viene de Dios. Hechos 1:8, pasaje que también hemos leído, dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis poder y saldréis a dar testimonio de mí, en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. La misión se lleva a cabo no por nuestro poder, no por nuestra capacidad, sino por el poder del Espíritu de Dios. Así pues, esto, que es la Gran Comisión, es decir, es la versión que encontramos en Lucas y Hechos de la Gran Comisión, que completa lo que leemos al final del Evangelio de Mateo. Normalmente llamamos al final del Evangelio de Mateo la Gran Comisión, pero esto de alguna manera viene a ser lo mismo y lo complementa. Muy bien, la Gran Comisión es algo que de alguna manera articula e ilustra el libro de Hechos de los Apóstoles. Sabemos que con ese esquema, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último lugar de la tierra, podemos hacer un esquema del libro de Hechos de los Apóstoles. Primero están en Jerusalén, luego se esparcen, luego llegan a Samaria y luego, a través del apóstol Pablo, llegan
sino al último lugar de la tierra, al centro del mundo conocido en aquella época, a Roma. Es curioso cómo el cristianismo ha viajado desde una aldea de Galilea al norte, desde un pueblo perdido, al centro espiritual, a Jerusalén, al centro espiritual de Israel. Y desde ese centro espiritual, que no deja de estar en la esquina del Imperio Romano, al centro de ese imperio, a Roma. Todo esto dando testimonio y en medio de persecuciones, que es lo más sorprendente. Ahora, es muy interesante ver cómo todo esto ilustra el libro de Hechos de los Apóstoles. De hecho, serán muchas las personas que dan testimonio a lo largo de este libro. Es una expresión que creo que aparece 13 veces, la idea de testimonio o testigo en el libro. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, Pedro y Juan, encarcelados todavía, interrogados por las autoridades del templo, dicen una frase que creo que todos los creyentes conocemos, pero que es preciosa. Amenazados y advertidos de que no deben seguir hablando de Jesús, dicen: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan son testigos, y lo que han visto y lo que han oído lo tienen que testificar. Curiosamente, esta idea de testimonio afecta después a Esteban, que es el primer mártir. Volvemos a usar esa palabra con doble sentido. Dando testimonio de Jesús, él en un momento dado, después de hacer un resumen de toda la historia de Israel ante las autoridades judías, en un momento ya crítico para él, tiene una visión y dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Sabéis que ese es el momento en que deciden apedrearlo. Es decir, Esteban es testigo de Jesús, lo cual es muy curioso, porque él no vio a Jesús vivo. Esteban es un griego, es un judío griego convertido después de Pentecostés. Él no ha sido testigo físico de la vida de Jesús. Él no le ha visto en persona. También Pablo es reconocido como testigo. Dice Hechos 22:15, Pablo está explicando ante las autoridades que lo han detenido el porqué de su vida y el porqué de su situación. Dice: vas a ser testigo suyo ante todo el mundo y vas a contar lo que has visto y oído. Sí, ya es curioso. Pablo es testigo de una visión del Jesús resucitado y no debió ver mucho porque se quedó ciego de aquella visión. Es decir, técnicamente Pablo es más joven que Jesús. Es decir, Pablo no ha llegado a coincidir con Jesús. Él ha tenido una visión del resucitado, pero poco a poco la expresión dar testimonio se convierte casi en el libro de los Hechos en un sinónimo de establecer una iglesia. Allí donde se establece una iglesia, se está dando testimonio de Jesús. Y eso no tiene que ver con haber sido testigo presencial. Al principio lo llevan a cabo los apóstoles, pero poco a poco nuevas generaciones de creyentes se van sumando a este testimonio de Jesús. De tal manera que en gran medida nosotros hoy somos testigos suyos. Nosotros hoy somos quienes damos testimonio de él. Al final de su vida, el apóstol Pedro, en la primera carta, nos está recordando lo que significa dar testimonio una vez más. Dice Primera de Pedro 5:1: quiero aconsejar ahora a los ancianos de vuestras congregaciones, yo que soy anciano como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo, y que lo mismo que ellos voy a tener parte en la gloria que ha de manifestarse. No sigo leyendo. Testigo de los sufrimientos de Jesucristo. Evidentemente, en el caso de Pedro, es testigo. Bueno, no es testigo del todo, salió corriendo, pero podemos considerarle testigo, ¿no? Un poco más adelante extiende este testimonio que tiene que ver con los sufrimientos de Jesús, que son los sufrimientos de la Iglesia. Digo un poco más adelante, no, un poco más atrás. Primera de Pedro 4:13 dice: al contrario, alegraos de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también os llenéis de alegría cuando su gloria se manifieste. Es decir, es un motivo de gozo tener parte en los sufrimientos de Jesucristo. Esto es curioso, parece ser que es la idea que inspira estas santas, perpetua y felicidad a estos 5 jóvenes que dieron su testimonio hasta el martirio, hasta la muerte. De alguna manera, seguimos reflexionando, es natural querer evitar la persecución. Es natural que en la medida de lo posible nos llevemos bien con las autoridades. Es más, hay pasajes de la Biblia que nos lo aconsejan. Todo esto es natural, pero que sepamos
que esto durará hasta cierto punto y que seamos conscientes de hasta dónde debemos llevar estas amistades. No es posible ser cristiano y ser popular. También es natural, es algo que llevamos todos los seres humanos encima. Queremos caer bien a las personas que nos rodean, ¿verdad? ¿O hay alguien que se empeñe en caer mal a los demás? Bueno, a veces hay excepciones para todo, ¿no? Pero seamos sinceros, cuando tenemos compañeros de trabajo, compañeros de estudios, cuando conocemos gente, deseamos caerles bien a estas personas. Es el primer impulso de los seres humanos. Y es muy frustrante saber que te tienen por el tonto o el orgulloso o el no sé qué. Desgraciadamente alguna vez nos enteramos de la imagen que otros tienen de nosotros y no nos gusta. Es natural intentar caerle bien a todo el mundo, pero sabemos que nunca sucede, siempre hay alguien al que le caemos mal. Esto también lo tenemos que asumir. Esto es natural en las relaciones humanas. Como creyentes debemos asumir esto. Es decir, es normal que nuestro testimonio cause buena impresión en las personas sencillas, personas a las que ayudamos con nuestro amor, a las que ayudamos con nuestro compromiso social, por ejemplo, y es normal tener amigos. Pero no te preocupes que siempre habrá alguien que te critique, por lo que haces, por cómo lo haces, por cuándo lo haces, por tus ocultas intenciones cuando haces un favor a los demás o por lo que sea. Y debes asumirlo. Ser cristiano es estar expuesto al martirio. Ya Jesús lo advierte en más de una ocasión. Dice que quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás, bueno, debe ser consciente, ¿no? De alguna manera podemos sacar algunas conclusiones y podemos ver algunas dimensiones de lo que significa ser una comunidad de testigos. En primer lugar, esto tiene una dimensión misionera, una dimensión más que evidente. Como dijo Pedro antes, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Creo que no haría falta que hubiera pasajes en la Escritura, que los hay, que nos invitan a dar testimonio. El hecho de haber descubierto algo tan maravilloso como Jesús nos empuja de una manera natural a querer compartirlo. Esto sería como estar en mitad del desierto y saber dónde hay agua. ¿No te apetecería decírselo a cualquier persona que pase por ahí? Yo sé dónde hay agua buena, fresca y abundante. Bueno, más de uno en vez de decirlo por ahí lo que haría es comprarse el terreno y cobrar. Pero bueno, creo que es un impulso natural decir lo que Jesús ha hecho por nosotros, es algo que sale de nosotros. Tenemos esa dimensión misionera. Es una dimensión que debemos mimar y cuidar en nuestras relaciones, en nuestros esfuerzos evangelísticos, en nuestras relaciones con otras comunidades, en otros países, pero además existe esta dimensión de martirio. Tenemos que ser conscientes de ello. No vamos a ser populares, no vamos a estar en los 40 principales, no vamos a estar en muchos lugares. Asumámoslo y asumámoslo con coraje y sepamos que eso nos pasa por ser fieles a Jesús. Además, hay una dimensión que tiene que ver con la humildad. Hay algo que queda muy claro en la manera en que esta primera iglesia da testimonio y que además es muy importante y muy curioso. Insisto, la iglesia fue perseguida durante unos 300 y pico de años. 310, el emperador Constantino hace un edicto de tolerancia. Muy bien, hasta ese momento la iglesia había sido perseguida y probablemente su crecimiento hasta ese momento fue completamente desconcertante. Es muy curioso, pero cuando la iglesia es perseguida, la iglesia asume su papel y lo lleva a cabo con alegría y encuentra que cada vez que es perseguida crece más. Lo que pasó después es que la iglesia pasó de ser perseguida a ser perseguidora. Esta es un poco la vergüenza de la historia del cristianismo. Si creció, creció anormalmente, es decir, al final en el Imperio Romano todo el mundo era cristiano por decreto y la Iglesia empezó a enfermar. Y cuando la Iglesia dejó de tener esta dimensión de martirio y empezó a utilizar el martirio contra otros, la Iglesia empezó a enfermar. Si creció, ese crecimiento lo podríamos llamar tumor más que crecimiento. Creció de una manera anormal. Pero el crecimiento en esos 300 primeros años es algo asombroso, maravilloso, desconcertante. Que 50 y algo años después de Jesús, el cristianismo ya hubiera llegado a Roma, teniendo en cuenta los medios que había en la época, ya es algo impresionante.
y que al final hubiera llegado hasta el otro extremo del imperio, también es algo que nos tiene algo que decir. Pero esto la Iglesia lo hizo con un testimonio humilde, testificando de Jesús, nunca usando la fuerza para testificar de Jesús, usando la palabra, usando la práctica viva y sensible del amor al prójimo. Sencillamente con eso. Y esta es nuestra mejor arma. Muchas veces en las iglesias, voy a decir de una iglesia pequeña, de una iglesia con 36 miembros, muchas veces en las iglesias sentimos la falta de presupuesto, sentimos la falta de medio, o nos preguntamos por qué no tenemos personas, yo qué sé, que sepan algo de informática, que sepan algo de esta especialidad o de la otra especialidad. A ver, todo eso está bien. Todo eso está bien. Cuantas más personas dotadas y capacitadas para hacer cosas tengas, mejor. Y cuantos más recursos tengas, mejor. Pero en cualquier caso que sepas que el recurso es un testimonio basado en el amor. Ese es el verdadero recurso. Y esa es la base que no puede fallar nunca. ¿Cómo es posible llevar a cabo una tarea tan descomunal con nuestros medios? Bueno, pues es posible porque este testimonio tiene también una dimensión comunitaria. No estamos solos dando testimonio, nos tenemos los unos a los otros. Nos damos fuerza los unos a los otros y nos damos consuelo los unos a los otros. Eso nos da fuerza, esa dimensión comunitaria que tenemos que seguir practicando. Por ejemplo, Jesús dijo que nos teníamos que amar los unos a los otros. Esto exige una comunidad. Es decir, alguien que se ame a sí mismo no es de testimonio. Eso ya lo sabe hacer cualquier persona. Pero la práctica del amor en comunidad, eso sí es desconcertante. Y es un desafío al que nos enfrentamos. Además, esto tiene una dimensión vital. Solo se puede predicar el evangelio que se vive. Solo se puede predicar el evangelio que practicamos en nuestras vidas, que ponemos en práctica día a día. La práctica del perdón, la práctica del amor a los enemigos, la práctica de la entrega por otros. Solo si vivimos el evangelio estamos moralmente autorizados a predicarlo. Habrá gente que nos rechace y habrá gente que quiera marginarnos, pero también habrá muchas personas que digan esto tiene que venir de Dios. Esto no tiene explicación humana. Además tiene una dimensión, y voy a usar una palabra un poco provocativa, carismática. Carismática en el sentido de que la fuerza nos viene del Espíritu Santo, no viene de nosotros mismos. Es posible llevar a cabo esta tarea, es posible, aún a pesar de nuestra aparente fragilidad. Precisamente porque somos frágiles y ya no nos queda otra que confiar en Dios, es entonces cuando llevaremos a cabo un testimonio que sin lugar a dudas será fructífero para vosotros y será fructífero para San Boi, Betel, mi iglesia. Que el Señor nos bendiga.